¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo de un pueblo escogido, de un pueblo que decía amar la ley, de un pueblo que fue revelado y mostrado las cosas que deberían de hacer y no hacer, de un pueblo que experimentó, que saboreó, que vio cómo Dios hizo cosas maravillosas, cómo Dios se hizo sentir en medio de ellos cuando estaban en problemas, en dificultades, en aflicciones. Lo primero que ellos vieron cuando se encontraron frente al mar y los enemigos ya encima, y pensaban ya para nosotros y acabó todo, no tenemos esperanza, no tenemos escapatoria, miramos al frente y para dónde vamos a huir, hacia atrás vienen nuestros enemigos, aquí culmina todo. Pensaron ellos. Pero cuando Dios le dijo al líder, tiende la vara, y ellos vieron como Dios les abrió el camino y pasaron en seco. En el momento hubo victoria, hubo alegría, hubo gozo, se regocijaron, hubo compromisos. Y continuaron una marcha hacia donde Dios les había hecho una promesa, a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la visión que llevaban. Y continuaron el camino. Ahora aquí Isaías les hace un recordatorio. Dice el Señor, crié hijos. ¿Y dónde se acordó él de esos hijos? Cuando nosotros miramos en Éxodo, en el capítulo 2, el verso 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Los reconoció que eran el especial tesoro de Él. Se acordó lo que Él había prometido. Y cuando nosotros volvemos a mirar que pasaron el mar, Dios le reveló y le mostró los mandamientos. Pero cuando miramos más adelante, ¿qué sucedió? En el capítulo 32 de Éxodo, Moisés se fue porque Dios lo llamó para hablar con él cara a cara y mostrarle todos los preceptos. Pero como Moisés no regresaba inmediatamente y demoraba días, el pueblo se olvidó qué había pasado allá atrás. El pueblo aún llevaba en el corazón los ídolos de quicios. Aún llevaba en el corazón los pendientes de Egipto. Aún llevaban en el corazón las comidas
salida de Egipto. Aarón, háganos dioses que nos sacaron de Egipto. No dijeron Dios, sino dioses, porque eso era lo que estaban acostumbrados a ver en Egipto, dioses. Y mire que aún llevaban los pendientes, porque comenzaron a buscar los aretes, los brazaletes, para hacer la fundición y hacer sus dioses. Se olvidaron del verdadero Dios que les había sacado de Egipto. Se olvidaron de aquel que les había abierto el mar para que cruzaran en seco. Se olvidaron de quien los había sacado de la situación como estaban viviendo en Egipto. Simplemente porque el líder que los había sacado, los estaba dirigiendo, no aparecía. Se creyeron solos, huérfanos, sabiendo de que no estaban solos ni estaban huérfanos. Porque había un Dios que había hecho una promesa, y ese es el único que cumple lo que dice. No hay otro en el mundo que pueda cumplir lo que dice como lo hace el Señor Jesucristo. Si Él dice estaré contigo hasta el fin, ahí está Él. Si Él dice permaneceré fiel, ahí está Él. No importa que tú no seas fiel, pero Él sí permanece fiel. Él sí permanece fiel. Aleluya. Crié hijos, pero como ya estaban grandecitos, como ya pensaban de que podían defenderse solo y hacer ellos mismos, se rebelaron contra Dios. Dice, el buey conoce a su dueño. Oiga, ¿cómo mira Dios al pueblo de Israel? Peor que un animal. Trabajaba yo una vez por ahí administrando una finca, la serranía del Perijat, y el dueño tenía 4 mulas. A cada una le tenía su nombre. Y en la mañana, después que le picaba el cuido, se iba al portón y comenzaba a llamarlas por su nombre. Ellas estaban lejos, donde estuvieran abajo, en lo último del potrero, paraban enseguida la orejita para ver quién las estaba llamando. Cuando volvió a traer a llamarlas a él por su nombre, cuando uno las veía una tras de otra, buscaban el camino, iban subiendo detrás de la otra al portón donde sabían que él las estaba esperando para abrirle y fueran a comer. Conocían la voz de su amo. Sabían quién las estaba llamando y para qué las estaba llamando. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre, su señor. Israel no tiene conocimiento, dice el Señor. No tiene conocimiento. Porque a pesar de todo lo que vieron, de todo lo que experimentaron, de todo lo que saborearon, se rebelaban. Continuamente rebelándose contra Dios. La desobediencia
le está hablando esta palabra para ver si hay un arrepentimiento. Para ver si de pronto el pueblo percibe y reconoce que ha fallado, que ha pecado, que ha pecado a su Dios. Es que vuestro cuerpo no es solo sino hinchazón. Oiga, era tanto el pecado que había en el pueblo que el Señor dice, desde la coronilla hasta la planta de los pies, no hay nada sano en ustedes. Pura podrida llaga. Pura podrida llaga. Pero dice, pero si se dejaran untar un poquito con aceite. ¡Aleluya! ¡Aceite! Si se dejaron untar un poquito con ese aceite, esa presencia divina, serían sanos de todas esas enfermedades que padecen su cuerpo. Ese era Israel. Ese era el pueblo. Pero quisiera que dejáramos esa dispensación de la ley e iniciáramos una dispensación nueva llamada la de Dios, regalo gratuito. ¿Qué pasó con esta dispensación? Dios llamó a Moisés para sacar a un pueblo. Pero ahora es diferente. Él no llamó a nadie para sacar a un pueblo diferente. Él mismo vino. Óigalo bien, Él mismo vino a padecer del sufrimiento en el Calvario para poder que usted y yo pudiéramos ser el pueblo escogido. Vino, se hizo carne, un niño que día pensando en lo que la gente tanto hace festividades, y me puse a meditar cuando la gloria de Dios se manifestó en aquel humilde pesebre, era lujoso, era un pesebre, un corral donde guardaban los animales. Óigalo bien. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había creado todas las cosas, se iba a manifestar allí, en lo menospreciado de la sociedad, porque ningún ser humano se iba a llevar su hijo a acostarlo allá en un pesebre con los animales. Pero Él, en ese pesebre se manifestó para dar ejemplo a la humildad y para comenzar
a que la humanidad viera el crecimiento de las cosas y el proceso de los acontecimientos y el motivo y el cual por qué sucedieron todas estas cosas. Pero algo que me llama la atención es cuando se da paso, cuando es llevado caminando hacia un sacrificio. Una vez estudiando yo los clavos con que crucificaron al Señor, algo terrible. No soy muy estudioso porque soy un hombre que escasamente tuve la primaria. Lo poquito que he aprendido ha sido porque el Señor me lo ha enseñado. Le decía yo a una hermana en estos días que me dijo que le han dado un cabo que ella nunca lo había obtenido ni sabía cómo era para trabajar. Y yo le dije, yo tengo una experiencia que te la voy a contar. Cuando a mí me nombraron secretario de los conquistadores regionales en el distrito 7, me entregaron una máquina de escribir. Óigalo bien, yo ni las conocía. Apenas había estudiado yo apenas el tercero de primaria. Y cuando me entraba esta máquina yo dije, ¿y ahora qué hago yo? Si con eso era que se hacían las circulares para invitación. A mí me tocaba que mandar invitación hasta aquí, hasta las aguas de Ibirico, de aquí para allá. Todas las iglesias que habían hasta Codazo y todo lo que había en la cordillera. Era una cantidad de invitación. Y cuando ya iba llegando la fecha para hacer las invitaciones, que mensualmente, una noche cogí la máquina, la puse en una mesa y me arrodillé y le dije, Señor, ¿yo qué voy a hacer con esto si yo no sé ni cómo se mueve esto? Y sentí, yo no sé qué fue lo que pasó, que yo abrí esa máquina y metí un papel y alguien cogió mis manos y comenzó a mover las manos mías y a escribir y a escribir y a escribir, y yo no supe qué fue lo que sucedió, pero lo único que yo sé, que el único que capacita, el único que puede dar todas las cosas, se llama Jesucristo. Yo lo poco que sé, me lo ha enseñado es Él. Por eso cuando estaba estudiando sobre estos clavos, llegó a mi mente y comencé a imaginar la situación de los acontecimientos de hace más de 2000 años. Como el Señor, aleluya, cuando daban cada martillazo en esos clavos, dice la Biblia, Él no decía nada, se quejaba, pero allá con sus ojos estaba mirando alrededor del mundo una iglesia. Y en el medio de esa iglesia había una iglesia en las aguas de Ibirico. Y en esa iglesia estabas tú, estaba yo, estábamos alejados de Él, pero Él vino personalmente a buscar la iglesia. Dándole paso a una dispensación. No se olvidaba de Israel, pero vio que había una iglesia que necesitaba también lo que le estaba dando a Israel.
Y así como estaba Israel, que no era sino llaga, hinchazón, así era esta iglesia. Así era cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros teníamos conceptos diferentes. Algunos creían en dioses. Algunos tenían su propio concepto de sus dioses. Y algunos pensaban que la vida que llevaban era buena. Y se comenzó a predicar el evangelio cuando el Espíritu Santo se manifestó en el usted. Comenzó a extender el evangelio por todos diferentes lugares. Y ese evangelio de la gracia de Dios ha tocado muchos corazones. Pero aquellos que estaban de podrida llaga, y como dice el Señor en su palabra, que no eran suavizadas con aceite, pero que las podridas llagas que fueron suavizadas con aceite, con esa unción de lo alto, con el poder del Espíritu Santo, cuando cada uno de nosotros recibimos esa unción, ese aceite, todas nuestras llagas fueron curadas, fueron suavizadas con la presencia de ese Dios que vive y permanece para siempre. Israel tenía conocimiento, pero habían muchos que llevaban a Egipto en el corazón. Decían amar a Dios, decían servirle a Dios, pero también adoraban egipcios. La iglesia tiene conocimiento de la palabra. La iglesia tiene conocimiento de la palabra. La escuchamos día tras día. Dios hablándonos a nosotros de la vida agradable y perfecta que Él siempre quiere, y recordando siempre la promesa de aquel que persevere hasta el fin. Israel iba tras de una tierra prometida. Nosotros vamos tras una corona de vida eterna. Israel no supo entender la promesa, pero yo creo que la iglesia sí ha sabido entender esa promesa que Dios le ha hecho a su iglesia. Pero quizás habrán unos israelitas con los ídolos en el corazón. No eran todos los israelitas los que llevaban ídolos en el corazón, pero ese pequeño grupo contagiaba a los demás. Por eso dice la Biblia, una pequeña, un poquito de levadura
leuda toda la masa. O sea, que una pequeña cosa insignificante puede manchar el vestido que Dios nos ha dado. Dice, vivir en santidad. ¿Qué es la santidad? La pureza. Muchos tiempos de estar caminando con el Señor, pero aún no han dejado ciertos resabios, como existía en Israel. Hay ciertos resabios. Muchos se preocupan por los bienes materiales, menos se preocupan por la vida santa delante de Dios. Poco preocupación por la búsqueda de Dios. Estamos viviendo la era moderna. Una era moderna donde a veces nos conformamos con el simple hecho de que voy y no voy y son dos cosas iguales. Me explico. Si voy al culto, bien, y si no voy, también. Si busco de Dios, bien, y si no busco, nada pasa. Es lo mismo. Y creo que estamos cayendo en el error de los israelitas. Entonces, a veces algunos necesitamos que nos tienen que estar visitando los líderes o el pastor para ser buenos cristianos. Yo creo que para ser buenos cristianos lo único que necesitamos es abrir esta palabra y allí el Señor nos mostrará qué es lo que Él quiere con su iglesia, qué es lo que Él quiere con su pueblo, qué es lo que Él quiere darle a su iglesia. Esta mañana estaba soñando y en el sueño vi un hermano de aquí de la congregación muy querido. En el sueño había una manifestación muy hermosa y cuando vi a ese hermano hablando en otras lenguas me regocijé porque ese hermano aún no ha hablado en otras lenguas. Y es muy querido aquí en la iglesia y es muy antiguo. Que tampoco lo veo en esta mañana aquí. Yo me paré y me arrodillé y le dije, Señor, yo no sé cuál sea la situación por la que esté atravesando el hermano fulano de tal. No sé qué le estará pasando, no sé qué le está sucediendo, pero ten misericordia. Porque estamos
y seguimos en el tiempo del Espíritu Santo. Y es necesario que cada uno de nosotros sintamos la necesidad de que ese aceite caiga sobre nuestras vidas. ¿Por qué vivir alejado de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad siempre, cada día, se quiere alejar de Dios? Mi pregunta siempre la hago. Y es: ¿qué es lo que el Señor le hace al ser humano para que lo deje? ¿Qué? Y una vez conversando con un joven le decía: ¿qué es lo que Dios te regala a ti? Y comenzó a enumerar cada cosa que Dios le regalaba. Y yo le decía: y entonces tú, ¿por qué vives alejado de Dios? ¿Y qué le das tú al Señor? ¿Por qué se aleja la humanidad de Dios? Porque tienen que vivir apartados de Dios. Si Él nos da bendiciones, no que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos movemos, respiramos, nos alimentamos, tenemos vida, tenemos salud, gozamos de una existencia que muchos no la gozan, y esas son bendiciones que Dios nos regala, que nosotros no la merecíamos. Y entonces, ¿por qué no nos proponemos a nosotros acercarnos un poquito más a Dios? No decir como muchos de pronto dicen: tengo tanto tiempo de estar en el Evangelio y yo veo que Dios no me ha cambiado a mí. Yo quiero decirles en esta mañana: no es que Dios no te ha cambiado, sino que tú no has dejado que Dios te cambie. Sí, es que tú no has dejado que Dios toque tu corazón. Tú no has dejado que Dios te moldee. Pero déjate moldear por el Señor y verás lo feliz que vivirás eternamente, porque cuando nos dejamos moldear por el Señor, somos muy gozosos. Cuando nos dejamos que el Señor nos moldee, que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe, que sea Él el principal objetivo de nuestra existencia, a nosotros nos va bien. Pero tenemos aún cosas de Egipto en el corazón, de esa cultura egipcia, que queremos hacer las cosas y no nos dejamos moldear por el Señor. Israel quería hacer las cosas que ellos vieron en Egipto, y tuvieron muchos fracasos, tuvieron muchos problemas, tuvieron muchas dificultades. Pero esta amada iglesia que el Señor pagó con un precio grande, un precio
que no hay número cómo identificarlo. Y nos ha brindado todo. Porque es que el Señor nos regala todo para nosotros vivir. Óigalo bien, para nosotros vivir bien delante de Él. Él nos regala todo, nos muestra todo. Nosotros somos los que decidimos. El ser humano es el que decide qué es lo que quiere hacer. Dios le regala todo, se lo brinda todo, se lo pone todo en bandeja. Tú eres el que decide. Tú eres el que decide qué quieres. Si quieres coger esa bandeja o simplemente quieres pellizcar la bandeja. ¿Por qué vivir alejado de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no nos acercamos más a Él para que ese aceite fluya en la existencia de nuestra vida? Cuando ese aceite fluye en la vida de cada uno de nosotros, vemos una iglesia avivada con el poder del Espíritu Santo. No necesitamos hacer propaganda, no necesitamos hacer fogata, no necesitamos hacer ninguna clase de evento para recibir el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo puedes recibir tú, si quieres en esta mañana. Solamente que te acerques. Que te acerques a Él. Hay veces que nosotros nos confundimos en nuestra vida. Y hay veces nos preocupamos. A mí me preocupa cuando yo a veces veo a la iglesia opacada. A mí me preocupa cuando yo veo un culto que la iglesia más bien se queda durmiendo. Que para sacar una mente que tirar de un anzuelo con una carnada. Me preocupa. Hay una expectativa. Oiga, hermano, hay una expectativa. Yo preguntaría esta mañana y sé que todo el mundo levantaría la mano. ¿Cuántos están esperando al Señor? Todos. Pero preguntaría nuevamente, ¿y cómo estamos esperando al Señor? Todos estamos esperando al Señor. Todos queremos irnos con el Señor. Pero la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Israel no entiende. Israel no conoce. Pero esta iglesia sí conoce a su Señor.
Pero esta iglesia sí conoce quién fue el que murió en el Calvario y resucitó para que en esta mañana gozara de esta hermosa salvación. ¿Por qué quieres vivir alejado del Señor? ¿Por qué? Porque esa tranquilidad en la vida cristiana, ¿por qué? La Biblia dice muy claramente, en un abrir y cerrar de ojos, del día ni la hora nadie lo sabe. A veces pensamos, no, el Señor va a demorar mucho para venir. Pero el apóstol me dice, Él no retarda su venida según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Que todos procedan a un arrepentimiento. Yo creo que en esta mañana es una mañana tan hermosa, iniciando un año nuevo, como para hacer un análisis y sacar las cosas viejas y entrar las cosas nuevas. Apartar todo lo viejo que me está contaminando y dejar que lo nuevo pase para poder crecer. Yo no sé en esta mañana quienes quieran hacer eso, quieran crecer. Israel, ¿por qué queréis ser castigado todavía? Hermano, hermana que está en esta mañana, en este lugar, en el amor de Cristo, te digo, con todo el temor del Señor, y que el Espíritu Santo penetre a tu corazón estas palabras. Tú quieres que el Señor derrame ese aceite en tu vida con sinceridad, porque a veces nosotros decimos amén sin pensar bien las cosas, a veces sin estar convencido de lo que estamos diciendo. Yo siempre me acuerdo cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, las palabras que dijo aquel hombre, predicador. Dijo, si alguien cree en esta noche que puede hablar en otra lengua, yo le invito. Yo no creí, sino que brinqué. Yo no caminé, sino que brinqué. Porque estaba totalmente convencido. Yo te pregunto en esta mañana nuevamente, ¿tú estás totalmente convencido, convencida que el Señor Jesucristo te llene con aceite fresco? ¡Aleluya! Si estás totalmente convencido, ¿por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no te acercas a Él? Él en esta mañana quiere darte lo que tu corazón necesita.
Yo no sé qué necesita tu corazón, pero tú sabes qué necesita tu corazón, tu vida. Yo no sé qué necesita, pero aquí está el altar para que el Señor te dé lo que tú necesitas, pero que tú estés convencido, estés convencida en esta mañana. ¿Dónde está aquella persona que en esta mañana esté convencida? Que esté convencida en esta mañana que el Señor le va a dar lo que tanto anhela. Está para sonar la trompeta. Está para sonar la trompeta. De un momento a otro va a sonar la trompeta. Y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En esta mañana, Él quiere prepararnos para que nos vayamos con Él. Él quiere que nos despojemos de todo, que nos limpiemos de todo. Que lo conozcamos más a Él. ¿Cuánto quieren conocerlo en esta mañana? A ver, ¿cuánto quieren conocerlo a Él en esta mañana? ¿Cuánto quieren conocerlo a Él en esta mañana más? Él está en esta mañana en este lugar. Él te ama con un amor inmenso. Piensa en el sacrificio del Calvario para que tú estuvieras en este lugar en esta mañana. ¿Por qué seguir alejado de Dios? Acerquémonos al Señor. Dios le